Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestros invitados especiales, a los cientos de participantes que en este momento se están conectando a este webinar. Mi nombre es Sandra Rosso, soy la CEO de RIA Smart Health, empresa que junto con el Sevier ha diseñado este espacio y propiciado este espacio en el cual estaremos hablando sobre la importancia de la información práctica y veraz ante el COVID-19. Estaremos departiendo con unos invitados muy especiales. Voy a ir presentándoles de una vez les voy a contar quiénes son nuestros invitados especiales para que pronto entremos en materia. Nos acompaña la doctora Adriana Roballo. La doctora Roballo es médico, nefróloga, actualmente se desempeña como la directora del Instituto de Evaluación de Tecnología Sanitaria en Colombia. Doctora, un gusto que nos acompañe el día de hoy desde Colombia. Está con nosotros también Cecilia Rodríguez. Cecilia está en Chile, ella es comunicadora social, máster en salud pública, es la directora de la Escuela de Pacientes de la Universidad Mayor de Chile y la directora y fundadora de la Fundación Me Muevo, una persona que nos trae la visión desde el enfoque de los pacientes. Cecilia, en Chile, bienvenida. Gracias, Sandra. Doy también la bienvenida al doctor Alfredo Arellano Ramírez. Él es médico cirujano, jefe de intensivistas del Hospital de Ixtapaluca, un hospital COVID-19 en México. Doctor, gracias por darnos este tiempo y acompañarnos el día de hoy. Y completa el grupo de los invitados la doctora, la licenciada Elsa Juárez. Ella es licenciada en Ciencias y Relaciones Internacionales, es la directora de calidad de Médica Sur también de México. Bueno, tenemos entonces ese grupo de invitados. Mi compañero en moderación es el doctor Robert Nieves. Ya te voy a dar, Robert, la palabra. Quiero decirle a los asistentes dos cosas importantes. Uno, los participantes a través del chat y de la opción de preguntas estaremos habilitada en la aplicación. Estaremos recogiendo todas sus inquietudes. Queremos que esto sea un conversatorio, no solo entre las caras que ustedes ven en pantalla, sino también incluyendo lo que ustedes nos quieran decir. Entonces, bienvenidos sus comentarios, los iremos recogiendo y al final de la sesión estaremos dando un espacio para preguntas, para hablar de eso. Y ustedes recibirán a vuelta de correo, luego de terminado este webinar, un resumen ejecutivo con las ideas más importantes de este espacio. Robert. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Hola, mi nombre es Robert Nieves y soy el vicepresidente de Informática de Salud de Elsevier. Soy enfermero de profesión, ahí es donde empecé. Tengo un doctorado en leyes y por eso el doctorado, ¿no? Llevo trabajando en la área de salud por más de 30 años y en los últimos 18 años me he enfocado más en la área de la informática clínica. Hace 14 años que estoy con Elsevier, trabajando con las soluciones basadas en evidencia científica, implementándolas con diferentes organizaciones de salud y hospitales alrededor del mundo. Antes de empezar, quiero hablar un poquito de Elsevier. Si conocen a Elsevier, nos conocen como una casa editorial y esa es la historia que tenemos, una historia de más de 130 años. Elsevier es una empresa global de análisis de información que lidera el avance de la ciencia, la tecnología y la salud. Hoy en día, nuestras soluciones clínicas ayudan a los profesionales de la salud de todo el mundo a mejorar los resultados clínicos, facilitando la atención clínica basada en la evidencia, ¿no? Una crisis sanitaria mundial de la que estamos teniendo con COVID-19 a menudo conduce una explosión de información y investigaciones clínicas y epidemiológicas. También, desafortunadamente, crea mucha desinformación. El compromiso de Elsevier es proporcionar la información y los recursos de confianza más recientes al público en general y al público sanitario en particular. Y con eso, Elsevier ha creado un centro de información y el Healthcare Hub que contiene información, herramientas y recursos específicamente para COVID-19. Y estos están disponibles para las organizaciones y los clínicos y investigadores y el público en general.
Hoy, en este webinar, vamos a profundizar con nuestros panelistas expertos las siguientes áreas. Claro, con el tiempo, con lo que dé el tiempo. Vamos a hablar sobre el estado actual de COVID-19 en su país y su organización, cuáles son las necesidades que ellos ven de los recursos necesarios de información a nivel de la población, a nivel de la organización y a nivel de los clínicos y los pacientes al pie de cama. También vamos a hablar un poco de las experiencias y los aprendizajes que han tenido. Y finalmente, si nos da tiempo, desde su punto de vista, cuáles son las necesidades después de COVID, después de la crisis, si podemos hablar un poco de eso. Para recordarles, si tienen preguntas, por favor usen el chat y hagan las preguntas en el chat. Para empezar, la primera pregunta se la vamos a hacer a todos los panelistas uno por uno. Y la pregunta es, primeramente, si nos pueden dar un breve resumen de la situación actual en su organización y en su país. Y basado en eso, ¿cuáles son las necesidades de información que ustedes ven como parte de esta crisis? Para empezar, si podemos entrar a Roballo. Buenos días, muchas gracias por la amable invitación y a la gente que está compartiendo con nosotros hoy. Un saludo especial. En este momento, pues dirijo, como dijo la doctora Sandra Rosso, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Este instituto es la Agencia Oficial de Evaluación de Tecnologías en Colombia. Obviamente tiene todo que ver con nosotros esta pandemia y pues suma mucho de lo que trabajamos. En este instituto trabajamos profesionales de la salud. Prácticamente tenemos de base 10 epidemiólogos clínicos, hay economistas, hay analíticos, hay ingenieros de sistemas, ingenieros industriales y el resto de gente que apoya el grupo. Obviamente, cuando hay una pandemia, tenemos que empezar a actuar todos al tiempo en forma pues muy articulada. Entonces, esta pandemia pues nos ha permitido hacer varias cosas. Y se han hecho algunos temas, como ha sido el apoyo a las sociedades científicas en Colombia para la elaboración de un gran consenso de atención y manejo de la pandemia. Esto se hizo en un tiempo muy récord. Nuestro papel fue curando evidencia, revisando lo que había publicado, que es una cantidad enorme en este momento. Y ese primer ejercicio se hizo hacia principios, mediados de marzo. Fueron unas 2 semanas. Ustedes normalmente saben que hacer una guía o un consenso puede demorar hasta 2 años. Esto se hizo en tiempo récord, trabajando 16, 18 horas al día, un grupo muy grande de personas, y nosotros hicimos el soporte metodológico y revisión de la evidencia. La semana pasada salió una segunda versión, o sea, una actualización, y en este momento ya tenemos cerca de 60 sociedades científicas, hospitales y clínicas funcionando, pero además, coordinado con la Asociación Colombiana de Infectología, se pegaron cerca de 600 sociedades médicas. Esto no se ha visto en Colombia y no sé si se vuelva a ver, pero el caso era que éramos en un chat cerca de 120, en algún momento alcancé a contar más personas. Hay un grupo de muy primer nivel, de profesores, de directores de hospitales, de presidentes de sociedades científicas, trabajando todos juntos, revisando evidencia, curando evidencia. Se repartieron varios grupos y eso se ha hecho pues en forma lo más seria posible. No tenemos el material suficiente para hacer una guía, entonces se hizo un consenso basado en evidencia, con todas las posibilidades que hay. Y obviamente, pues después de que se revisa la evidencia, como alguna no es tan categórica, los expertos de cada grupo pasan a votarla. Eso fue un ejercicio muy interesante, tener 80 personas en un chat, a cual con más conocimiento y más importante en su campo no es fácil, sin embargo, se pudo hacer. Pusimos cerca de 8 metodólogos y personas de participación. Entonces yo de mi equipo tuvimos 10 personas trabajando full con este grupo de médicos que fueron más de 180. Eso punto 1. Punto 2, nos unimos con una gente pues, para ayudar a hacer el modelamiento de la enfermedad con base en lo que les digo, que tenemos economistas y analistas, ingenieros, estadísticos y demás. Y se hizo un gran geovisor de datos para mirar, por un lado, pegado a un índice que en Colombia, la Agencia Nacional de los Datos, que se llama el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y con otro que es el Departamento Nacional de Planeación, nos pegamos nosotros en un ejercicio que estaba haciendo el Instituto Nacional de Salud y se sacó un índice de vulnerabilidad con base en lo que estaba publicándose en la evidencia científica. Entonces, ahí hay un índice que resume
temas de enfermedad, temas de cuánta gente vive en su casa, hacinamiento, mayores de 60, qué gente tiene hipertensión, diabetes, cáncer. Todo obviamente son cosas que se revisan en la literatura y después se interfazaron 3 bases de datos obteniendo más de 9 millones de registros en vertical de las personas. Se han pasado varias revisiones sistemáticas directamente al alto gobierno, al ministro, y hemos estado en muchos temas, calificando temas de evaluación y demás. O sea, es una oportunidad para explotar y para poner en crisis muchas cosas, pero así como las crisis salen y son difíciles de lidiar, al final seguramente van a salir temas muy interesantes. Muchas gracias. La misma pregunta para Cecilia. Hola, buenos días a los demás panelistas y a todos quienes están conectados esta mañana o este mediodía en Chile. La verdad es que a mí mi rol hoy día es el de hablar desde la ciudadanía, y hay una analogía que se ha hecho en términos de la información y en general de todo lo que va a implicar esta pandemia, que es que no es un sprint, es una maratón, ¿sí? Y creo que en materia de información esto es bien relevante. Yo no sé cuántos de los que están hoy día conectados han podido participar en algún momento de su vida de una maratón. En una maratón, quien corre requiere de información para tomar ciertas decisiones a nivel individual, ¿cierto? Y tenemos todos estos gadgets y aparatos que han surgido en los últimos años que permite que uno sepa a qué paso está corriendo, cuánto está tu heart rate, y todo este tipo de cosas que permiten ir tomando decisiones en la carrera que estás corriendo. Pero por otro lado también se corre en grupos muchas veces en las maratones, y hay uno que va liderando, que va marcando el paso, y en la medida que se cansa, otro asume. Por otro lado, tú tienes lo que te vas indicando, el mapa que te dieron al inicio, que permite que tú tomes decisiones del tipo, si estoy corriendo y me lesioné, ¿qué hago? ¿Paro? Si yo sé que la caseta de primeros auxilios está una cuadra, unos metros más allá, puedo decidir no parar, puedo decidir seguir y parar en ese momento. ¿Cuándo viene el agua? ¿Cuándo vienen los momentos de mayor estrés? ¿Cuándo? Lo que todo corredor sabe, yo corrí menos que 42 kilómetros, no crean que, pero los que corren los 42 saben que hay un momento de la carrera en que es muy factible abandonar porque sufres de bastante estrés a nivel corporal, y que pasado eso. Entonces, es una cantidad de información que se requiere de manejar para tomar las mejores decisiones, individual, colectivo, la organización, autos que hay que parar. Entonces siento que es una muy buena analogía para hablar de información en materia cuando nos toca hablar de una pandemia. Los ciudadanos necesitamos información para actuar. No es solo la ciudadanía, por supuesto que no necesita un estudio, ¿cierto? Una revisión sistemática, no es lo que vamos a leer los ciudadanos, pero sí necesitamos poder tener información que nos permita estar bien informados, valga la redundancia, pero también información que nos permita tomar buenas decisiones. ¿Debo salir hoy independiente que esté en cuarentena o no? ¿Es bueno para mí salir? ¿Es necesario ir de compras? ¿Es necesario ir al supermercado? Todo ese tipo de decisiones que la vida nos cambió en lo cotidiano, y los cambios de la vida cotidiana son muy complejos. Entonces necesito no solo información de COVID, necesito saber qué pasó con el pago de sueldos, con el pago de pensiones, dónde está ocurriendo, cómo está ocurriendo. Por lo tanto, es una cantidad de información muy grande la que necesitamos manejar en este momento, y por supuesto tiene que ser información de calidad, certera, pero además información que se construye colaborativamente. No basta que la autoridad informe. O sea, acá se necesitan desarrollar mecanismos de comunicación comunitarios muy fuertes y sólidos, porque si el negocio de la esquina está pagando la pensión o no, es algo que solo los vecinos de esta esquina lo pueden saber. Entonces han surgido iniciativas en torno a eso, que me parece que son bien relevantes. Ahora, sí, en materia de información científica también es necesario, hace unas semanas se hizo un seminario muy bueno que dictó epistemónicos para los periodistas de la región. Es necesario que también los periodistas y las fuentes públicas de información cambien el estándar de lo que estábamos acostumbrados. O sea, el decir, ya vimos lo que pasó con todo el tema de la hidroxicloroquina,
una mala información hoy puede llevar a muy malas acciones ciudadanas. Por lo tanto, necesitamos que la información que se comunica sea comunicado con el nivel de riesgo, con el nivel de evidencia. Entonces tenemos esta información, por un lado, la información que necesitamos para correr esta maratón todos los ciudadanos, que es la información cotidiana. Necesitamos información científica de calidad que solo puede ser transmitida en general por los medios más tradicionales, pero que el periodismo cambie el estándar al comunicar información científica. Y por otro lado, es información de lo que va pasando a diario en nuestra ciudad, etcétera. Y entonces tenemos un desafío, que también la población hoy día requiere una nueva formación para leer información científica. No en un estudio, a lo mejor, no en un estudio randomizado, no en una revisión sistemática, pero sí que la información que publican los medios de comunicación tenga un estándar científico ad hoc a la pandemia que estamos viviendo. Sí, es muy relevante. Un ejemplo que en realidad yo viví con mi mamá hace poco. Ella tenía las citas para ir al médico. Ella vive en una comunidad pequeña. Y entonces la desinformación que salió fue que habían pacientes con COVID en el hospital. Entonces no querían ir al hospital a sus citas. Claro, eso impacta también porque si no está recibiendo el cuidado debido, ¿no?, que necesita ella. Para otras cosas, hay impacto negativo de esa manera. So, los hospitales, las organizaciones tienen que no solamente ver la información de cómo tratar y cómo manejar la crisis, sino también cómo pueden dar información para que no se asuste la población, ¿no? Y no reciba el cuidado que es necesario. Eso es muy, muy importante. La pregunta para el doctor Llano. Hola, buenos días. Soy el doctor Alfredo Arellano Ramírez. Soy médico especialista en cuidados críticos. Soy actualmente el responsable de áreas críticas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y es un honor estar con ustedes. Actualmente es verdad que la información es demasiado fluida, no toda es de calidad, no toda es veraz, la información fluye a cada segundo, pero ahí es cuando nosotros tenemos que entrar para discriminar qué tan buena o qué tan mala información es la que estamos recibiendo. Sabemos que a lo largo de la historia el tener una información veraz nos ha llevado a mejor toma de decisiones y nos ha llevado a dar los mejores tratamientos de calidad para la atención de nuestros pacientes. Sabemos que el conocimiento, sabemos que la información nos permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado de salud de nuestros pacientes, darles un tratamiento específico, llevarlos a un mejor cuidado, mejorarles o recuperarles de una patología grave. Actualmente yo en el hospital de Ixtapaluca, es un hospital COVID, ¿sí?, ante la Secretaría de Salud de México, en donde nosotros recibimos cada día una cantidad bastante considerable de pacientes COVID. Sin embargo, pues tenemos el problema de que, si bien cierto es COVID, también tenemos la recepción de pacientes no COVID, de tal forma que nosotros tuvimos un problema enorme al nosotros tener que dividir el hospital en dos partes, una parte COVID y una parte no COVID, de tal forma que a la búsqueda de la literatura, la reconversión hospitalaria es un tema de suma importancia que definitivamente no está documentado firmemente en la literatura internacional. Asimismo, nosotros nos dimos la tarea de buscar protocolos y considerar algunos algoritmos en algunas otras instituciones, en algunos otros países, para llevar a cabo la mejor atención de nuestros pacientes. Sin embargo, la necesidad de información que tiene el médico ya prácticamente dentro de las unidades de cuidados intensivos o el médico directamente asistencial con el paciente COVID, no va solamente en la información clínica, sino se necesita una información que sea actualizada, que sea en varios aristas, no solo en la investigación clínica, sino en la administrativa,
sino en la de enseñanza, sino en la de costos y finanzas. Se necesita una investigación veraz y un conocimiento que nos apoye, sobre todo en las decisiones, para llevar a cabo prácticamente toda la logística que requiere un hospital, que va desde el conocimiento médico, administrativo, el área de calidad, el financiero, el paramédico, que también es un tema ahí en cuanto al traslado de pacientes de un hospital a otro, de un área a otra, la protección personal que cada uno de los médicos requiere, que es información que día a día fluye, sin embargo, pues no se tiene realmente una evidencia científica de cuál es la mejor, si una u otra. La misma patología, los temas de capacitación, los temas de financiamiento, microcosteo, o sea, actualmente la pandemia de COVID pues nos tiene sobre las cuerdas, pero sin embargo buscar la mejor información que a nosotros nos sirva, que sea veraz, de calidad y que en algún momento tenga un impacto importante en otras instituciones, pues es la que realmente nos está llevando a tomar las mejores decisiones. ¿Sí? Gracias. Y finalmente, la licenciada Juárez, la pregunta es un breve resumen de la situación actual en su organización y su país y cuáles son las necesidades de información de su punto de vista. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas las que estén conectados. Estoy muy contenta de participar en este panel que me ha hecho favor de invitarnos Sandra y Franco y compartir con todos los compañeros panelistas de varias partes del mundo. Lo que yo quiero compartir es, yo estoy en la Ciudad de México, yo trabajo dentro del mejor hospital rankeado por American Economic, que es Médica Sur, y tengo dos tipos de opciones, digamos, para poderles ofrecer. La primera es como mexicana dentro de una dirección, dentro de el mejor hospital rankeado de América Latina, México. En ese sentido, hemos trabajado fuertemente de la mano, como bien dice el doctor Alfredo Arellano, y todos los panelistas, Ceci Rodríguez, Adriana Roballo, en fin. No hay una literatura tal cual al 100%, porque no estábamos preparados al 100% para un tipo de pandemia, tipo de situación. Sin embargo, en Médica Sur hemos siempre desarrollado análisis de riesgos y dentro de esos análisis de riesgos hemos contemplado las enfermedades infectocontagiosas y de alguna manera se ha podido controlar de inicio, hablamos de hace unas 6, 7 semanas, esta situación con todo nuestro grupo de la VH, que son los que se encargan de tener la parte de infectología directamente y control de todo aquello, ¿no? Que tiene que ver con infectología, con infecciones, biológicos, infecciosos, etc. Ellos hicieron un plan que ya lo tenían listo previamente y conjuntamente lo aumentamos, diría yo, con toda la literatura, como bien dice el doctor Alfredo Arellano, que hay. Y esa literatura la hemos basado muchísimo sobre la OMS, principalmente, y nuestro país acertadamente sacó el 5 de abril unos lineamientos de reconversión hospitalaria directamente. Entonces, hemos trabajado con herramientas de Canadá, de la Asociación de Accreditation Canada International, donde yo soy auditor, que esa es la otra parte que les voy a compartir, y con herramientas de la CDC y OMS. Entonces, al final del día, esta es una excelente oportunidad para darnos cuenta todo aquello que podemos sumar bibliográficamente para aportar a las nuevas generaciones en un futuro. Y por otra parte, desde el sentido como auditor internacional de HSO y Acreditación Canadá Internacional, les puedo decir que hemos estado muy activos desarrollando herramientas, y una de esas grandes herramientas, primero, son gratuitas para todos ustedes, todos los que trabajamos dentro de un hospital o servicio de salud, y estas herramientas tienen que ser directamente desarrolladas para apoyarlos en todo lo que es telemedicina. La telemedicina actualmente va a ser, ya ha sido, desde hace 15 años, pero actualmente va a tomar un punto de partida, un resurgimiento o un pedestal dentro de la curva, ¿sí? Donde va a ser una de las grandes y únicas opciones para tener esta atención remotamente. Y para todo eso hay guías. En este caso,
Aquí HSO está dando gratis esta guía para que los hospitales la puedan fomentar. Entonces, esas serían mis opiniones en este momento. Muy interesante, doctora Juárez. Ahí hay elementos que vamos a retomar ahora en la conversación. El tema del uso de la telesalud y todos sus componentes en América Latina sigue siendo un desafío y eso en relación con información. Si me permite, Robert, voy a tomar un poco de los temas claves que plantearon los panelistas y algunas de las preguntas que nos están haciendo ya por el chat, de pronto ahí las vamos a poder ir contestando en paralelo. Tiene que ver, doctora Roballo, con lo siguiente, y es, cuéntenos un poco cuál es el rol, pero más que el rol, los desafíos que se están afrontando desde el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Colombia para buscar y tener esa información veraz, de calidad, que no necesariamente tiene la suficiente evidencia o, bueno, lo que se nombraba ahora, y dar respuesta a las decisiones, poder ayudarle a los profesionales de salud a tomar esas decisiones, e incluso en lo que tiene que ver, por ejemplo, con llevarlos, si fuera el lugar, a los pacientes, a esos momentos tan de la vida cotidiana, pero tan de verdad que nos mencionaba Cecilia. ¿Cuáles son esos desafíos, doctora Roballo, que usted ha visto? Yo pienso que lo más complicado en este momento puede ser la generación continua de evidencia. Normalmente los epidemiólogos y la gente hace la búsqueda hoy hasta medianoche y mañana puede salir un artículo nuevo que desbarata toda la búsqueda. Entonces, el que la gente entienda que lo que uno dijo esta semana pueda ser diferente de lo que se diga la semana entrante no es tan fácil, pero es que la evidencia está surgiendo en todo el mundo. Creo que la semana pasada que había visto había más de 30.000 artículos de COVID. No sé, ustedes de pronto tienen unos datos más precisos que yo. Entonces, primero tratar de mirar toda esa información, tratar de mirar qué sirve, qué no sirve, poder analizar con temas claves, pues como metodologías del grupo GREAT a nivel mundial, o el grupo Cochrane. También tratar de entender que aunque hay tantas preguntas, no podemos ni tenemos la capacidad suficiente para contestarlas todas por la cantidad de gente. Entonces, la necesidad que tenemos en colaborar los diferentes grupos. De alguna forma, por lo menos en el país nos hemos articulado, pero a veces no deja de ver las cosas, pero yo hago esto, pero usted por qué lo va a hacer, y eso me toca a mí. Entonces, en este punto deberíamos entender que esto no debería ser algo competitivo, sino muy colaborativo. La evidencia va saliendo. Una cosa que dijo muy bien la doctora Cecilia hace un rato, tenemos que comunicar en salud. Sacar información y educar a un médico es diferente de comunicar en salud. O sea, que la gente, que mucha de esta información que ahorita es accesible a todo el mundo, no solamente a los profesionales, sino a los pacientes, a las familias que deciden las cosas en las casas, pueda llegar. O sea, también traducir un poco, no solo la avalancha de información, sino saber qué es bueno y qué es malo, sino también que lo que es bueno, cómo lo vamos a traducir para que lo entienda un médico, pero también en qué términos lo vamos a traducir para que lo entienda un paciente, o un familiar, o un decisor de política. Son niveles diferentes de comunicación de la misma información y la tenemos que adecuar. O sea, veo un rol muy esencial que siempre me ha llamado mucho la atención, es que incluso estudiar medicina o cualquiera de las áreas de la salud es una cosa que puede ser complicada, pero comunicar en salud, que es algo que nos compete a todos, es mucho más difícil. Entonces, llegar a ese punto es una cosa que me parece clave. Entonces, después decirles que la revisión que hice la semana pasada, esta semana ya no es porque salió nueva evidencia, la gente va a decir, pues que usted no sabe lo que hace. No, yo sí sé lo que hago y sabemos, pero es que la evidencia va cambiando. Como les digo, es una avalancha tan grande que tiene que haber gente que lo sepa hacer con medios especializados, porque si yo tengo que decidir si me voy a tomar un medicamento o si voy a tal lado, yo tengo que saber de alguna forma, como dicen, qué riesgo tengo y qué decisión me aporta, porque todos son decisiones. Si hago esto, dejo de hacer esto, entonces todo el tiempo estoy haciendo trade-off acerca de mis decisiones. Entonces, comunicar que la evidencia es evolutiva, que lo que recomendamos ayer puede ser diferente de lo que vamos a recomendar mañana, es una cosa que es una labor mucho de concientizar a la gente. Para dejar de hablar, pues se me ocurren más cosas, pero las digo más adelante. No sé, doctora Elsa, doctora Arellano, algo que aportar sobre este tema de la búsqueda y esa dinámica, y obviamente ese aprender haciendo que sí, está efectivamente, sucediendo. Estoy de acuerdo con la doctora. Nosotros a lo que vamos es a buscar información que apoye la toma de decisiones, que es lo principal y lo que nosotros estamos necesitando actualmente. Sin embargo, debemos saber dónde vamos a encontrar esa información.
evaluar esa información y aplicar la mejor evidencia científica para la toma de esas decisiones. Asimismo, también tenemos que saber discriminar entre lo bueno y lo malo que se está día a día publicando. Actualmente, pues, si nosotros nos vamos incluso al celular, vemos que nos mandan una cantidad enorme de publicaciones diarias. Publicaciones que tal vez ahorita sean lo que tienen mayor evidencia, pero el día de mañana probablemente sean evidencias que no sean las más correctas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber discriminar qué es bueno, qué es malo, qué nos va a servir para la toma de decisiones, porque esto nos va a llevar siempre a la mejor calidad de atención de nuestros pacientes. Apoyando lo que dice Alfredo Arellano, la única fuente verídica son las de las grandes instituciones. Dejémonos, yo sí les recomiendo a todos los que estamos aquí, dejen de estar viendo messengers y todo lo que nos llega de información fake, ¿no? De información chatarra, que perjudica mucho el estado anímico y emocional, además del biológico de todos nosotros. Esto es algo que va evolucionando y hoy es no te pongas cubreboca y mañana es ponte cubreboca y pasado mañana es no lo sabíamos pero no nos sirvió o sí nos sirvió. Entonces tenemos que estar en la vanguardia de información de las fuentes oficiales. Yo les sugiero que sea el gobierno de cada uno de ustedes, de las secretarías de salud o ministerios de salud, que sean las fuentes oficiales, la Organización Mundial de la Salud, el CDC, acreditaciones internacionales, Joint Commission International, que saca sus fuentes de la OMS, Canadá, HSO, acreditación internacional, etc. Los protocolos los estamos escribiendo. Actualmente los protocolos de atención, de uso de medicamentos, de atención directamente con el paciente COVID en terapias intensivas, el cómo conectarlo, darle respiración, darle comida, no darle, en fin, todo ese tipo, aunque ya hay muchos protocolos actualmente sobre infecciones de influenza que han dado la pauta y que han escrito en el mundo, se están escribiendo los del COVID. Estamos en ese periodo de investigación. Entonces, estemos atentos todos los días a las fuentes oficiales y yo siento que con eso es suficiente. Sí, eso es muy importante porque hay tanta información que está saliendo que está perjudicando en sí. Vamos a hablar un poquito al nivel de la población, ¿no? Y la educación que es necesaria. Y Cecilia, me gustó cómo hablaste del maratón, ¿no? Pero cuando estamos hablando de la población, estamos hablando de educar la población, no solamente para el COVID y cómo prevenir el COVID, sino también estamos educando a la población en cómo hemos cambiado la vida, porque estamos en isolation, ¿no? Estamos aislados y tenemos que también entender y ayudar a educar en esa parte, ¿no? Para Cecilia, ¿cuál es la manera práctica en que se ayuda a la población frente a esta crisis? ¿Cómo podemos educar de una manera más práctica a la población? Y si nos puedes dar unos ejemplos, sería ideal. Nosotros en Latinoamérica tenemos la suerte, de alguna manera, de estar entrando en una segunda etapa, ¿sí? De haber visto la experiencia ya en China, en España, en Italia. Uno de los buenos ejemplos, me parece a mí, de la mala comunicación, o no de la mala comunicación, sino cuando mezclamos en el fondo este lenguaje tan técnico, tan científico, en la población, es el concepto de distanciamiento social, ¿sí? Que es un concepto abstracto, muy difícil de comprender y que se acuñó como la forma de educar a la población y que en realidad cada vez más los países se fueron dando cuenta de que no era el concepto más adecuado. Cuando tú sales a la calle y dices necesitamos adoptar distanciamiento social, ¿qué significa eso? O sea, es un concepto nuevo, poco claro, etc. Si yo digo no se pare a menos de 2 metros de otra persona cuando habla, eso es un concepto claro, preciso, concreto.
Entonces esa es una de las cosas, como uno de los ejemplos de lo que hemos estado viendo, que en el fondo yo concuerdo con Elsa, ¿cierto? Que necesitamos recibir información, no toda la evidencia es de calidad, siempre pensaría primero, entonces necesitamos evidencia de calidad, informarnos de buenas fuentes. Ahora no estábamos preparados. Si tú le preguntas a un ciudadano, ¿dónde busca usted información de salud? ¿Dónde puedo? No teníamos la educación previa de decir, estos son los mejores lugares donde yo puedo acceder, por ejemplo, a información en salud. Entonces hemos tenido que estar haciendo las dos cosas en paralelo. Educar en salud en general y de COVID en particular. Y eso es bien importante, o sea, esto de cosas tan simples como si a usted le llega un mensaje por WhatsApp que nadie ha firmado, el 99,9% de la probabilidad es que sea un mensaje falso. Y eso es algo, son cosas muy sencillas, pero que no las teníamos a mano, porque de alguna manera nuestra salud y los sistemas de salud estaba funcionando todo muy normal, no necesitábamos ocuparnos de esto. Entonces necesitamos volver a los básicos. Primero hablar en lenguaje muy claro. ¿Qué quiere decir? O sea, use esto, la mascarilla, uno ve cómo se usa la mascarilla o el tapaboca, como se llama en otros países, en muchos lugares por los ciudadanos, no cubre la nariz, se toca la parte de adelante, necesitamos dar mensajes más concretos, más claro, lo más claro posible, y en el lenguaje lo más cotidiano posible, necesitamos bajar al lenguaje ciudadano. Hay iniciativas que ya se han hecho en otras regiones, que yo creo que nos podrían dar hartas luces. Tenemos Choosing Wisely, es un súper buen elemento, que permite dar al ciudadano herramienta, el lenguaje ciudadano, que uno dice, bueno, ¿qué hago ahora? Y ahí yo puedo elegir. Necesitamos, y comparto lo que decían las doctoras, que en el fondo esto no nos da el tiempo para que cada país, para que cada institución desarrolle su propia herramienta en un plazo que sea razonable. O sea, aquí es cuando hablamos definitivamente que necesitamos colaborar y poder hacer esto. Si lo queremos tener rápido, necesitamos donde todos aportemos a una solución, y esta pueda estar muy, muy prontamente en el fondo liberada. Yo les comentaba la experiencia que están asociados a Cochrane, la Fundación Epistemónicos, que hace las revisiones de evidencia y las pone en un lenguaje bastante ciudadano. Entonces, eso también permite, lo que la doctora ya antes mencionaba, que poder decir cuál es el grado de evidencia, cuál es el grado de certeza de esta evidencia que hoy tenemos publicada. Y cuando vemos que ese grado de evidencia es bajo, es medio, es más fácil para un ciudadano decir, bueno, está bien que en 10 días la evidencia entonces sea otra. No es que los científicos no estén claros en lo que están haciendo, sino que muy por el contrario, esto va cambiando cada día. Y la semana pasada, yo como ciudadana lo digo, hace 10 días escuchaba la conversación girada en torno a la hidroxicloroquina, y hoy día estoy escuchando que están hablando de se me olvidó ahora el concepto de los medicamentos estos que para adelgazar la anticoagulantes. Y uno dice, bueno, ¿y qué estará pasando? Entonces, creo que necesitamos bajar o subir, que esta comunicación no puede ocurrir solo a niveles científicos y a nivel de tomadores de decisiones. El concepto básico de la medicina basada en evidencia es para la toma de decisiones en cualquier nivel. Entonces, poder llevarla a un lenguaje ciudadano, cotidiano, a expresiones cotidianas que permitan que todos comprendamos rápidamente los consejos y lo que está pasando en materia de evidencia. Es decir, Cecilia, yo podría, perdóname, como tratar de no resumir, sino concretar. Claro, hay necesidad de información veraz, de calidad, pero lo mencionabas tú, lo mencionaban las doctoras, la importancia de poder divulgarla en el lenguaje claro, concreto, cotidiano, para que haya adherencia. Y también entendiendo pues que la información cambia porque responde a ese mar de aprendizaje que está sucediendo en el mundo a raíz de situación que yo la llamo que es una situación excepcional y coyuntural, para no hablar de crisis. Pero quería preguntarles a todos, esto nos ha llevado a que tengamos que colaborar, co-crear y compartir
¿qué han aprendido ustedes de otros países que han tomado y que han aplicado de otros países? Ahí creo que hay un aprendizaje importante. No sé, doctor Arellano. Sí, efectivamente, yo creo que en muchas ocasiones compartir experiencias con otros colegas de otros países, de otras instituciones, ha sido muy enriquecedor. Como yo les comentaba, hay mucha bibliografía, sin embargo, en algunos tópicos no es bibliografía contundente, no es bibliografía seria que realmente te lleve a tomar una buena decisión, de tal forma que en muchas ocasiones hemos tenido que optar por tomar algunas ideas de algunos otros colegas, como los compañeros españoles, como los compañeros italianos, que pues si bien es cierto que tienen protocolos muy estandarizados, también a ellos se les escaparon de las manos pues bastantes tópicos, bastantes cosas. Entonces, su experiencia incluso pues para nosotros también fue punto de partida para llegar a tomar algunas decisiones. Sin embargo, yo estoy completamente de acuerdo con la doctora Elsa Juárez, que los lineamientos que da la Organización Mundial de la Salud, la OPS, entre toda la Secretaría de Salud, entre otras instituciones que realmente sean lo más pegado a la evidencia científica actual, pues es lo más correcto. Varios de ustedes, de los panelistas, han hablado de la importancia de las fuentes de búsquedas, ¿no? de la información. Y hay varias preguntas de los participantes, ¿no? Sobre cuáles fuentes ustedes usan más frecuentemente. Preguntas que ellos tienen, tal como el COVID entra por los ojos, ¿verdad? O las mascarillas de N95 protegen de verdad. Este tipo de información, ¿y qué fuentes han usado ustedes para obtener ese tipo de información que le puedes avisar a los participantes? Bueno, en el caso de nosotros, en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Paluca, hemos pues, prácticamente tomado la literatura que hay a nivel internacional de las instituciones gubernamentales, sobre todo, como les decía, OPS, Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, también usamos algunos motores de búsqueda como PubMed, Hinari, etcétera, ¿no? Que son motores de búsqueda serios en donde nosotros podemos encontrar la información más óptima que podremos utilizar. En nuestro caso, pues pagamos incluso algunas revistas como Critical Care, que pues bueno, tienen buen factor de impacto, New England, que también nos ayuda mucho a tomar decisiones, y entre otras revistas nacionales como las guías de práctica clínica, que nos han ayudado mucho en cuanto a la toma de decisiones y al mejor tratamiento y a las mejores intervenciones que se tengan, ¿no? Licenciada Juárez, usted mencionó la importancia de ciertas fuentes, hablaste del WHO, de la CDC, también de las organizaciones nacionales, ¿no? ¿Qué piensa usted en qué fuentes serían las mejores para este tipo de preguntas que nos están haciendo los participantes? Con mucho gusto. Básicamente son las que están, mira, y yo insisto, partir de lo que nuestro gobierno nos dice, ¿no? El gobierno de cada uno de nosotros, eso es la legislación, la normatividad que debemos de acatar, más sumar todos los mejores continuas, con todo lo que acaba de comentar Alfredo, está perfecto. Y yo le sumaría aquellos hospitales que tienen una afiliación, por ejemplo, en nuestro caso Médica Sur estamos afiliados a la Mayo Clinic. Tenemos el privilegio de ser una asociación, recibir toda la asesoría de ellos. Entonces, nosotros
recibido de la Mayo Clinic también protocolos. Aquí tengo dos por mencionar, precisamente ayer estábamos viendo el tema. El protocolo de activar quirófano, cómo activamos toda la parte de quirófanos para pacientes COVID, no COVID, ¿sí? Y también vimos todos los protocolos de protección del personal, qué tipo de personal directamente con paciente y protocolos de cubrirnos, otro protocolo de seguridad. Entonces, las fuentes oficiales más con afiliaciones que tengan ustedes, y repito, en nuestro caso es con Mayo Clinic, que ha sido maravilloso el apoyo, con HSO Canadá, con JSA y con cualquier otra asociación que oficialmente estén ligadas. Esa es la recomendación. Sí, no, estoy de acuerdo con ambos. Nosotros, claro, como Elsevier, esas son las fuentes que estamos poniendo a todo el público porque son las fuentes establecidas. Y le recomiendo que vayan a esas fuentes. Es muy, muy importante porque ahí es donde van a obtener la información, la información más, más viable, ¿no? Más factible. Es Sí, muy Robert. importante. ¿Sí? Sí, ahí yo creo que si hay gente que no sea del mundo de la salud, ciudadanos, pacientes conectados, también es súper importante lo que decía la doctora Juárez, que la primera fuente oficial sea la de tu país, tu gobierno, tus fuentes de salud, porque también recordar que la evidencia, si bien la evidencia es una, la bajada tiene que ver con los contextos, por lo tanto podría eventualmente ocurrir que en un país esté haciendo algo distinto a otro. Y lo peor que nos puede pasar a los ciudadanos es comparar y decir, pero ellos lo hacen así, nosotros así. O sea, la bajada que cada país está haciendo de la evidencia tiene que ver con su contexto. Por lo tanto, lo primero es informarte en tu país y seguir esas indicaciones. Y ya, por supuesto, si uno quiere profundizar más, siempre la Organización Mundial de la Salud va a ser una buena fuente. Y yo insisto, en los ciudadanos epistemónicos ya te entrega la evidencia de alguna manera más digerida, en que uno puede entenderla y comprenderla de mejor manera, que los ciudadanos nos pongamos a buscar estudios, revisiones sistemáticas más complejos, pero que ellos ya la entreguen es un avance que permite que uno entonces entienda por qué esta medicina no, por qué esta sí, qué pasó con lo del tapabocas, que cambió la decisión, etcétera. Entonces creo que es una muy buena fuente para ciudadanos. Gracias. Hemos hablado, Okay. doctora Roballo, perdón. No, pero quito un minuto. Hay varias cosas. Nosotros, pues digamos, el grupo que manejamos nosotros y todos los grupos de epidemiología clínica tienen acceso, yo creo que en este momento del mundo, a herramientas muy diferentes, con algunos grados de acceso un poco más, un poco menos. Nosotros pues tenemos todas las fuentes pagas posibles, disponibles, y gastamos un dinero muy importante cada año en tener el acceso a estas fuentes. Pero también hay otros tipos de evidencia que son las bases de datos administrativas, esas también las miramos. También hay bases de datos de otro tipo, económicas, reportes de pacientes de enfermedad, preexistencias, y todo esto es válido para construir el conocimiento y contestar las preguntas. Las preguntas, como digo, pueden ser todo, absolutamente todo, pero toca priorizarlas de alguna forma, saber dónde se buscan estas respuestas, pero también lo tiene que hacer. Y no solo es la fuente, sino también de pronto el país, lo que dice Cecilia, es muy importante. No es muy diferente de pronto hecho en un contexto ideal, en un hospital ideal, que tiene una enfermedad por cada 2 pacientes, de pronto a nuestras latitudes, que los casos pueden ser diferentes. Y tenemos que manejar países como los nuestros, porque son países que tienen muchas formas de desigualdades. Está desde el primer nivel, en una zona muy rural, hasta los hospitales, que puede ser el mismo, se le cambia a la gente, y está en el primer mundo. Entonces, todo esto toca llevarlo al contexto, y toda la evidencia tiene que ser también revisada por la gente que labora en cada país, porque conocen las condiciones del país, conocen cómo funciona, y digamos una guía que de pronto hagan en Noruega hoy, seguramente no me va a servir del todo, sino que tengo que revisar la evidencia, tengo que mirar las condiciones que hizo y tengo que mirar cómo la aplica en mi país. Entonces, la evidencia tiene que tener contexto en todo caso, y lo que hemos hablado con mucha gente que de pronto trabaja en esto mismo, es que yo pienso que debería haber una trayectoria inicial muy común, y después cada cual la adapta un poco, pero eso ayudaría a ahorrar tiempo. O sea, la búsqueda de evidencia hasta la fecha, con tales criterios de búsqueda, eso la puedo hacer en cualquier computador del mundo y no va a cambiar. Pero de ahí en adelante, cómo la adapto a cada país, es donde puede haber la variación. Entonces, no solamente la evidencia publicada, también hay evidencia de otro tipo.
Perdón, doctora, no, además de la, claro, además de la evidencia de convertir la información, conocimiento, generar conocimiento y lograr comunicarla, hay un par de preguntas muy interesantes relacionadas con educación a los profesionales de la salud. ¿Cómo en estas circunstancias lograr mantenerlos actualizados? Dado que tenemos los desafíos en el hecho de que no los podemos concentrar para hacerles entrenamientos, los tenemos todo el tiempo ocupados, entonces ahí la pregunta es, ¿qué estrategias están usando, qué estrategias saben que se han usado en otras latitudes y que podamos compartirle a los asistentes que tienen inquietud sobre el tema? No sé quién quiera contestar, pero voy a decir algo corto. En este momento la avalancha de información es una cosa brutal. Ha bajado un poquito, pero los chats viven repletos. Las invitaciones a seminarios de médicos todos los días y desde por la mañana hasta la medianoche. Pero entonces además se comparten con gente que de pronto está en Asia o en Europa. Entonces uno dice yo aquí adentro. Entonces uno poco a poco empieza a segregar pues, según su interés. Yo creo que se va a seguir produciendo información y cada cual está un poco curar qué me interesa, si esta fuente es confiable, si tuve algo interesante de esa conversación, según el interés y según su experticia. Como les digo, mucho este conocimiento toca traducirlo a diferentes niveles, pero es una avalancha, así como decíamos al principio, para curar la evidencia, también es una avalancha de a qué echarla adentro, porque además hay de todos los temas, hay de medicina, de economía, de parte social, de enfermeros, de pacientes. O sea, es una cosa increíble la colaboración que se está dando en este momento y a veces no es fácil hacerlo. O sea, yo pienso que la gente ni siquiera toca decirle que la vamos a educar, sino que todo el mundo está tan ávido de información, pacientes, profesionales, tomadores de decisión. Creo que esto no se había visto antes. Doctora Arellano. Sí. Mire, nosotros como hospital escuela tenemos personal de pregrado, tenemos personal de posgrado, tenemos profesores, etcétera, ¿no? Sin embargo, la formación de todos nuestros estudiantes va encaminada a cinco pilares, 5 aristas, en donde nosotros los formamos con un nivel alto de liderazgo, un nivel asistencial en donde ellos tengan las óptimas condiciones de atención al paciente, investigación, nosotros sabemos que es algo importante en cualquier institución, la educación como tal, llevando un programa académico que está prácticamente ya escrito por las universidades del país, y también lo administrativo. Digo, todos los médicos tenemos en algún momento la necesidad de tener esa formación. También en esta pandemia, pues ha sido difícil precisamente tomar todas estas aristas. ¿Por qué? Porque el trabajo es bastante importante. Le estamos dando importancia máxima a lo asistencial, ¿sí? Muchos de nuestros estudiantes de posgrado definitivamente tuvieron que irse a sus casas. Entonces, son problemas que hemos estado teniendo. Sin embargo, ahorita la telemedicina ha jugado un papel indispensable para la formación de nuestros alumnos. Nosotros lo que hacemos es tener videoconferencias en donde se capacita a todo el personal, no solamente en lo asistencial, sino en protección personal, en capacitaciones sobre administración, uso y reuso de insumos, etcétera. Entonces, yo creo que eso va encaminado a cada institución, a cada unidad, donde deben de tomar sus propios protocolos, ¿sí? Cada uno es diferente, sin embargo, lo que sí puedo comentarles es que la telemedicina ha tomado un papel demasiado importante en todo esto. El Internet nos acerca prácticamente a estar leyendo artículos en forma inmediata que se están leyendo a nivel internacional. Entonces yo creo que todo lo que es telemedicina, tecnologías de la información, actualmente ha jugado un papel demasiado importante en esta pandemia. Doctora Elsa, ¿algún comentario que nos quiera hacer sobre el tema de educación con estrategias que estén ustedes usando para que ya Robert vaya acotando?
Claro que sí, la educación es básica, ¿no? Es una herramienta definitivamente desarrolladora dentro de todos nuestros hospitales. En Médica Sur lo que hemos hecho es educar a todo tipo de personal, clínico y no clínico, staff directamente al paciente con COVID, staff que no tiene directamente paciente a COVID. Tenemos cifras de 500, 600 capacitaciones al día. Tenemos una plataforma virtual que nos ha ayudado muchísimo, que es una universidad virtual donde tenemos cursos internos y cursos externos directamente para la población, desde, por ejemplo, aquí tengo a la mano el manual de prevención para COVID-19, que fue precisamente publicado, lo voy a poner acá así, fue publicado para todos nuestros trabajadores. Tenemos toda la información que es el COVID-19 directamente, todos los consejos, no sé si puedan ver, de limpieza, los tipos de cloraciones, cuáles hacen un conjunto dinámico, cuáles son en contra, las medidas básicas de higiene, si me permiten, aquí las voy a poner también, el uso de cubrebocas, en dónde ha sido el uso de cubrebocas para todas las personas que entran, que salen del hospital, los familiares, los que no deben entrar. Hemos restringido mucho esa parte educando que solamente entre el paciente con un familiar y a qué área donde no pueden estar deambulando directamente dentro de los hospitales. El último, cómo cuidarse en casa y hacer una serie de educación preventiva. Ahora, ya que tenemos el problema dentro o a los pacientes infectados dentro del hospital con sus familiares, esa educación es extensa y es diaria a todos los familiares que cuidan a los pacientes. Ok, muy bien. Un tema que quiero mencionar y ya para ir finalizando es la doctora Elsa, el doctor Alfredo lo han mencionado, Cecilia también, la licenciada Elsa, y es lo relacionado con la telemedicina y la telesalud. Indiscutiblemente, esta situación coyuntural por la que estamos afrontando cambió la forma de atender los pacientes. Algo que en nuestro país hasta hace 2 meses y medio, aunque teníamos reglamentación, tenía una altísima resistencia al cambio o escepticismo por parte de los profesionales de la salud. Hoy se está haciendo en muchas formas creativas y demás, y nos ha obligado a tener que entender el relacionamiento como estas cosas que estamos haciendo relacionado con conocimiento, con atención e incluso con la forma como convivimos en el día a día. Ahora hacemos fiestas virtuales y este tipo de cosas. La pregunta es para los que me quieran contestar, ¿qué piensan ustedes que va a pasar después de COVID? ¿Vamos a volver a cómo funcionábamos antes o hay una nueva realidad? No sé si alguno quiere aportar sobre eso, antes de volver a una pregunta súper interesante de cierre que nos tiene Robert. Yo hacer creo que hay cosas que al menos en Chile se evidenciaron problemas del sistema de salud que se evidenciaron con la pandemia, que no es propio del COVID, por ejemplo, problemas que algunos hospitales tenían en la entrega de medicamentos. No es un problema propio de COVID, pero que ya con la pandemia queda muy de manifiesto que no era eficiente desde la perspectiva del paciente la forma en que se hacía entrega, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Personas que, por ejemplo, tienen 2 condiciones crónicas y que por lo tanto son atendidas en nivel secundario y en nivel primario y que por lo tanto tienen que ir a 3 lugares distintos a retirar los medicamentos, y que eso para una persona crónica con una vida relativamente normal, que trabaja, etcétera, es bien imposible. Y es una de las cosas que ponen en riesgo la adherencia. Entonces, están quedando de manifiesto algunas cosas y se están haciendo cambios que, por supuesto, que esperamos que permanezcan en el sistema. Por ejemplo, una entrega de medicamentos más eficientes, por ejemplo, poder tener controles en el área en que yo estoy, que es la reumatología, controles con enfermera, etcétera, para ver exámenes y que no sea simplemente un control en el año o incluso a veces con más tiempo. Entonces hay cosas que esperamos que hayan llegado para quedarse. Y otras que tienen que ver más con esta forma de teletrabajo, etcétera, que también uno dice, esperemos que esto rápidamente podamos salir de
de situaciones donde es bien imposible que una médico, estoy pensando una médico mujer con hijo en etapa en que está criando, pueda hacer todas sus consultas de 8 a 6 de la tarde porque no es vida posible tampoco. Entonces hay cosas que en el fondo se van a tener que volver a regular. En algún minuto es necesario el control presencial, entonces va a ser un desafío bien interesante el regreso, que por lo demás va a ser lento, también hacernos esa idea. Esto no se acaba, como decíamos lo de la maratón, no es que en breve, bueno, terminó y empezamos esto va a tomar tiempo, va a ser interesante equilibrar prácticas nuevas que han resuelto desde la perspectiva de algunos. Por ejemplo, para los pacientes ha habido mucha práctica nueva muy buena, pero también con el funcionamiento del sistema y sus funcionarios. Entonces esto va a ser un volver al equilibrio, volver al equilibrio de nuestra vida, los hijos, veíamos ahí, ¿cierto? Que a veces en todas las conferencias aparecen hijos, mascota. Entonces, ¿cómo volvemos a ese equilibrio? Y esa también es una conversación necesaria. Necesitamos empezar a hablar de esto no solo en los meses que vienen, no solo de COVID, porque también va a haber, ya lo mencionaba el doctor Arellano, los hospitales, algunos se han dividido, pero también está habiendo una merma en la atención de pacientes crónicos. Incluso en algunos hospitales se está atendiendo menos a los pacientes con cáncer. Entonces, cuando pase el pic, cuando pasen los pic y empecemos, va a haber también cómo nos ponemos al día con esas atenciones. Entonces, es necesario prepararlo desde ya, y no esperar que esto simplemente no ocurra y que quede la práctica que quedó, sino que se diseñe con estas nuevas prácticas. Estas conversaciones son muy, muy interesantes, pero ya estamos casi a tiempo y quiero resumir y finalizar. Pero han surgido varias preguntas de los participantes sobre los protocolos y el uso de protocolos y cómo aplicar protocolos. Yo como informático, ¿no? El enfoque mío es en realidad usar la tecnología, las historias clínicas electrónicas que tienen esos que tenemos que usar día a día y los flujos para traer esa información de guías establecidas, de guías publicadas, de protocolos publicados al pie de cama del paciente. Y usamos esa herramienta para traer ese conocimiento y en realidad hacer operativo las guías, porque lo importante es que yo como clínico no tengo tiempo cuando estoy cuidando al paciente de ir a buscar la información de referencia, ¿no? Tiene que estar ahí disponible enfrente de mí dentro del flujo que tengo. Yo como informático, ¿no? Le diría que es muy importante, ¿no? Traer esa información de una manera operativa en los protocolos y usar la tecnología que tienen disponibles en sus organizaciones para hacer ese tipo de flujo y traer y hacer esas herramientas que en realidad son soporte de decisiones, ¿no? Para finalizar, ¿ustedes tienen otros ejemplos de cómo identificar y traer esos protocolos al pie de cama del paciente? Doctora Elsa. Sí, gracias Sandra. Mira, Robert, lo que nosotros podemos compartirte es, tenemos un sistema documental, tenemos un sistema de calidad documental donde tenemos las políticas, los procesos, los procedimientos, los planes de mejora, el plan de COVID, obviamente dentro de mejora, indicadores. Todos los días estamos midiendo qué pasa, por qué pasa, qué tipo de paciente COVID entró, por la unidad que tenemos directamente para la toma de muestras, etcétera. Es muy complejo. ¿A qué piso entran? ¿Cómo hicimos la reconversión? Todo eso lo medimos. ¿Cómo se mueve el paciente? COVID, el paciente no COVID. ¿Cómo se organizan? Todo lo que son las cirugías programadas, no programadas, cirugías con COVID, etcétera. Toda esa información entra dentro del sistema de calidad y es el que se apoya directamente el hospital en esta forma. De manera electrónica y de manera también hemos hecho muchas guías rápidas que se copian y se pegan, y se pegan en las centrales de enfermería, que se pegan en las salas de operación. Y eso es muy dinámico. Entonces, eso es lo que yo te podría compartir dentro de nuestro hospital. Gracias. ¿Otros?
Doctora Robaya, ¿estás hablando porque estás en mute? Acá, en Colombia existe un gran repositorio de guías que es del Ministerio de Salud. Nosotros hemos elaborado algunas de ellas. Con lo del COVID, de nuestro consenso, estamos mirando cómo lo transformamos rápidamente, porque obviamente las herramientas electrónicas son muy fáciles. Cuando uno habla de parte de las historias clínicas electrónicas, los desarrollos son diversos. Uno puede tener alertas, uno puede tener marcadores. Si es un paciente que COVID, inmediatamente le puede armar, pero depende mucho del grado de desarrollo de cada institución. Entonces, no es algo generalizable, no al menos en este país, pero sí de pronto las instituciones acreditadas y las de alto nivel de complejidad, seguramente algunas tienen ya esto, pero no es la generalidad. Muy bien, hemos ido incluyendo varias de las preguntas del público en la conversación. Hay un bloque grande de preguntas relacionadas con el tema clínico. Ahí lo que estamos internamente en consenso entre los organizadores es que vamos a, en el resumen ejecutivo, darles algunas fuentes de información sugeridas a partir además de las que nos han mencionado ya los panelistas, para que puedan tener espacios de búsqueda o digamos, ir a una fuente a buscar algunas de las información sobre las preguntas que nos están haciendo. Tenemos una pregunta que queda ahí en el tintero y no quiero que nos vayamos antes sin picarles la lengua a los panelistas sobre esto, y es ¿cómo saber que la información que están planteando los gobiernos es confiable? Esa es una pregunta dificilísima, pero quiero hacer esa antes de hacer el cierre. ¿Algún comentario, alguna sugerencia? ¿Qué podemos responderle a ese ciudadano que nos está diciendo, bueno, ¿cómo sabemos que lo que nos están diciendo es confiable? Diría yo, depende mucho de dónde se publica y las fuentes. O sea, la información tiene que ser lo más transparente y lo más abierta posible. Que si esto me dice, esta es la recomendación, yo quisiera saber usted quién lo recomendó para que usted haga esa recomendación. O sea, depende mucho de quién recomendó y esa persona que recomendó en qué se está basando. O sea, la transparencia, la información, las fuentes de datos y las bases de datos abiertas, y lo posible que tenga una cara detrás que sea responsable, que uno dice, esto está bien o está mal, y con quien yo pueda dialogar. O sea, la transparencia y las fuentes de datos y las bases abiertas, y decir esto está hecho basado en esto, es una cosa que da mucha seguridad a la gente. O sea, que haya una cara detrás y no únicamente un papel que no dice mucho más porque no sabe ni quién estuvo detrás de eso. En el caso de nosotros, en nuestro hospital, pues tenemos un comité hospitalario para atención de COVID, que es un comité que no solamente está integrado por médicos, está integrado por personal de trabajo social, está integrado por enfermeras, está integrado por personal de financieros, de calidad. Entonces, todo esto nos ha llevado a que busquemos las mejores intervenciones, la mejor literatura, y se exponga en el seno del comité para posteriormente bajarlo al personal operativo, en flujogramas, en monografías, en proporcionarles la mejor literatura posible. La segunda pregunta en cuanto a los órganos gubernamentales, generalmente los órganos gubernamentales, el que da la información es una persona, es una cara. Sin embargo, detrás de esa persona hay instituciones pues serias. En el caso de México, pues sabemos que hay instituciones como los colegios, las asociaciones, los consejos mexicanos, CNT, está el Politécnico, la Universidad Nacional Autónoma de México, que participa en cada una de las actualizaciones. Tienen relaciones directas con organizaciones internacionales como la OMS, OPS, etc. Entonces, nosotros sabemos que la mayor parte de las recomendaciones que se realizan, pues es prácticamente igualmente por consejos internacionales y nacionales, locales, para llevar la mejor información posible. Bueno, sería no muy grato que un gobierno de alguna institución, de alguna república, te diera datos falsos, te diera datos erróneos y te diera intervenciones
que pusieran en riesgo la salud de toda una población. Bueno, llegamos al tiempo donde queremos resumir un poco de lo que ha sucedido para finalizar este webinar. A mí, cuando me hacen esa pregunta, especialmente sobre qué confianza tenemos en los líderes públicos, ¿no? Para mí, lo que yo le digo a las personas es, y aquí en los Estados Unidos tenemos ese ejemplo que cada día el presidente y sus expertos están hablando todos los días por varias horas. Lo que yo le digo a las personas es, escuchen a los expertos, a los médicos, porque nosotros como clínicos, ¿no? tenemos esa responsabilidad de decir la verdad, ¿no? y cuidar a nuestros pacientes y al público. Primeramente, escúchenlos a los expertos que están hablando. Los líderes son políticos, ¿verdad? Y tienen claro, uno espera que quieran mejorar y no quieren hacer daño al público, pero son políticos. Escuchen a los expertos. Lo otro es que vayan a las fuentes de confianza, tal como el CDC, el WHO, que está publicando la información que tenemos que estar viendo. Eso es lo que yo recomiendo, ¿no? Cuando me hacen esa pregunta. Porque es una pregunta muy, muy difícil. Pero para resumir, lo que yo oí y entiendo es que es importante, ¿no? Educar la población con la crisis. Es importante educar la población usando lenguaje simple, regresar a lo básico, ¿no? Para que el entendimiento esté ahí para empezar. También es muy importante que hay tanta información que tenemos que ir a fuentes de confianza para buscar esa información que también sea actualizada. También lo que yo oí es que es importante también tener herramientas y fuentes de información para los clínicos, para formar los clínicos al pie de cama, para que ellos se puedan cuidar a esos pacientes y también mantenerse y cuidarse ellos mismos para que ellos estén bien, porque el bienestar de los clínicos es muy, muy importante, es un recurso que necesitamos. Y lo último que yo oí más o menos es que tenemos que aprender de cada uno de nosotros, de cada país, de lo que sabemos y no recrear la rueda, ¿no? Usar lo que tenemos, la expertise que tenemos y aprender e implementar. Pero es bien importante oír el mensaje de cada país de los ministerios de salud para ver qué es lo que se está haciendo en su propio país. Más o menos ese es el resumen que he oído de las partes importantes. Ahora Sandra va a finalizar. Bueno, yo quiero agradecer a todos los asistentes, recordarles que en el resumen ejecutivo, en el report que estaremos enviando en los próximos días, colocaremos unas fuentes fiables sugeridas por parte de Elsevier y RIA para que puedan tener un poco más de información. Queridos panelistas, antes de irse, un mensaje para la audiencia, los cientos de personas que nos están escuchando, y es: ¿qué pueden recomendarles ustedes? Yo siempre digo en una frase, pues algo contundente, que quienes nos escuchan se lleven ese mensaje contundente relacionado con todo lo que hemos hablado sobre información práctica, clara, veraz, de calidad, en esta situación excepcional del COVID-19 por la que estamos afrontando en el mundo. ¿Qué mensaje quieren que ellos se lleven? Cada uno, y después nos vamos para la casa. No para la casa, a continuar nuestras labores. Doctora Elsa. Gracias, Sandra. Pues yo recomiendo emocionalmente mucha fortaleza acá y acá. Y no hagan caso de todo. Infórmense en fuentes oficiales. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Doctora Cecilia, doctora Alfredo, doctor Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Muy, muy grato estar con ustedes. Y lo que les recomiendo es, efectivamente, lo que dice la doctora Juárez, cuidado autopersonal, confiar o tratar de confiar en las fuentes gubernamentales, todo lo que las recomendaciones que nos están dando.
Y la otra, pues definitivamente buscar información verídica y veraz en lugares realmente serios, ¿sí? No tomar información que sea información del Facebook, de WhatsApp, de lo que me dijo el amigo. Entonces, creo que es lo más importante, cuidarse a sí mismo y buscar la mejor información en lugares serios. Muy bien. Cecilia, doctora Roballo. Sí, yo creo que esta es una época que vamos a tener que reaprender a vivir en la incertidumbre. Y esa es una forma de vivir también. De alguna manera pensábamos que teníamos todo bajo control. Y ese control es una ilusión que de alguna manera la modernidad o la posmodernidad hemos ido acrecentando, pero nunca tuvimos el control. Y esto viene a recordarnos en el fondo lo que es vivir en incertidumbre. Y parte de la incertidumbre, una de las cosas que agrega, es la necesidad de día a día tomar decisiones con información que a lo mejor no tenemos, que desconocemos, con la que no nos hemos enfrentado hasta ahora. Así que es una época en que tenemos que abrirnos a la incertidumbre, al aprendizaje, y eso requiere de mucho fortaleza, ya lo decía Elsa, de mucha fortaleza, de mucho autotrabajo, autoconocimiento, fortalecer, y creo que lo más contundente para la época que se nos viene es fortalecer el trabajo en las comunidades. Son las comunidades, el cuidado individual tiene sí muchos beneficios, pero el cuidado comunitario es lo que va a poder hacer que en los próximos meses y muchos meses que esto va a tomar, podamos salir fortalecidos los distintos países, no solo en lo sanitario, también en lo económico, en lo social, que esto va ciertamente a impactar. Yo diría que Muchas en este gracias. momento hay muchos cambios, o sea, lo que era ayer ya no es hoy, y seguramente de pronto ya no nos sirve para mañana. Entonces es una oportunidad, así como nos crea muchos retos, es una oportunidad casi que de volver a empezar en muchas formas, cambia la forma en que aprendemos, la forma en que estudiamos, la forma en que trabajamos, y entender también que no estamos solos, que somos parte de una sociedad, que tenemos que confiar los unos en los otros y que tenemos que trabajar en red para avanzar más. Volver a hacer todo de nuevo y de principio no es tan conveniente. Entonces, como les digo, se están choqueando todos los sistemas, pero nos toca a nosotros que trabajamos en salud ser, digamos, el eje de todos estos cambios. Entonces, así como es una cosa que reta, también es una oportunidad muy grande para volver a crear, volver a aprender, volver a hacer una cantidad de cosas muy, muy importantes. Es reto y es oportunidad al tiempo. Muy bien, Robert, tu mensaje. Diría que esto también es una oportunidad, ¿no? de acercarnos a lo que es importante. Y eso es nuestra familia, ¿no? Que es el core de nosotros. Cuidarnos a nosotros y la comunidad que vivimos, ¿no? Que algo así nos en realidad es como una bofetada, ¿no? Para levantarnos y en realidad apreciar lo que es importante en la vida, ¿no? Apreciamos a las personas que día a día trabajan y cuidan a los pacientes, a nuestros familiares. Eso es lo más importante. Y we will overcome this. Vamos a sobrevivir esto y va a pasar. Vamos a aprender y vamos a ser mucho más fuerte en el final. A todos muchas gracias. Yo les digo que esta situación por la que estamos afrontando nos está demostrando de qué estamos hechos. Es una frase muy colombiana, decir uno de qué está hecho. A Gloria, Ariel, Samuel, Carlos, Gabriela, Lina, Andrea, no los puedo nombrar a todos, que se están despidiendo y nos están agradeciendo a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Elsevier, gracias. De parte de Rey Asmargel, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Esta charla será grabada y compartida para las demás personas que no nos pudieron acompañar en vivo, y estaremos tomando todas las sugerencias que nos están haciendo en el chat sobre otros espacios adicionales para compartir. Cuídense, sigan juiciosos haciendo caso y buena tarde para todos. Gracias.